Mi nombre es Leonor Uribe Sandoval. Tengo 19 años y esta es mi historia. El 9 de julio del 2022 fui brutalmente golpeada y arrojada desde un tercer piso por mi novio Carlos Gerardo, de 30 años. Me ocasionó fractura de cráneo, fractura de mandíbula, fractura de fémur, trauma cerrado de abdomen, neumotórax bilateral. Y a un año del suceso, aún me encuentro en estado vegetativo. Ya hay una denuncia ante el Ministerio Público del Estado de México, pero como repito, a un año este sujeto sigue libre. Lo contamos y exigimos justicia nosotros porque ella no puede. Así fue como se dio a conocer el caso de Leonor Uribe. Comencemos. La noche del sábado 9 de julio del 2022, Leonor y su novio Carlos Gerardo acuden a la fiesta de un amigo de él. Al regresar de la fiesta, afuera del edificio donde vive Leonor, no se sabe por qué, pero aparentemente Carlos golpea de una manera brutal a Leonor. Antes de que todo esto pasara, el hermano de Leonor tuvo un percance vial. Por esta causa, los padres de Leonor salieron de su casa. De hecho, aparentemente llamaron a Leonor, pero respondió Carlos. Carlos afirmaba que Leonor no podía responder en ese momento. Los padres de Leonor le dijeron a Carlos que les llevaran un dinero que necesitaban para arreglar lo del percance. Carlos les aseguró que irían para allá a llevarles ese dinero. Pero como no llegaban Leonor y Carlos, los padres de Leonor deciden ir a su casa ellos mismos para tomar el dinero que necesitaban. Ellos se trasladaban en una camioneta de su propiedad. Cuando llegan al edificio donde ellos viven, vieron que estaba una persona en el piso. La pareja del padre de Leonor fue a ver quién era la persona que estaba ahí. Inmediatamente reconoció a Leonor y entró en un estado de shock. Comienza a llorar, a gritar. El padre de Leonor le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Ella solo le dijo, es tu hija. El padre de Leonor no podía creer lo que estaba escuchando. Sale del vehículo para confirmar las terribles palabras que acaba de escuchar. Cuando vio a Leonor, ella estaba sangrando muchísimo de la cabeza, de la boca. En ese terrible momento, él tenía algo muy claro. Si quería ayudarle a su hija, tenía que reaccionar lo más rápido posible. Analizó la situación, vio que nadie había llegado a ayudar a Leonor, así que decide subirla a la camioneta y trasladarla hasta el hospital. Cuando ven qué hospital está cerca, cuando ellos están pensando en cuál hospital pueden llevarla para que sea muy rápido, se dan cuenta que la Cruz Roja era la que estaba más cerca. Al llegar a la Cruz Roja, inmediatamente la atienden. Mientras atendían a Leonor y ellos estaban esperando, reciben una llamada de Carlos en la que les preguntaba a Carlos que dónde estaban, que Carlos los estaba esperando, como intentando engañarlos, hacerlos pensar que él estaba con Leonor. Tal vez él pensaba decirles que había dejado a Leonor en su casa,
Por supuesto que estaba viendo la manera de hacer ver al padre de Leonor que él no tenía nada que ver en lo que le había pasado a Leonor. Solo que Carlos no contaba con que ellos ya estaban atendiendo a Leonor. Él pensaba que como estaban ocupados con el hermano de Leonor, pasarían horas para que supieran lo sucedido con ella. Pero se equivocaba. El padre de Leonor, muy enojado, le reclamó preguntándole, ¿qué le hiciste? En la Cruz Roja les dijeron que Leonor estaba muy mal, que Leonor estaba agonizando, que necesitaba unos estudios, así que tenían que trasladarla a un hospital. También les dijeron que tenían que interponer una denuncia porque decían que por la caída del tercer piso ella solo se había roto el fémur y se había lesionado la rodilla, que todas las demás lesiones del cráneo, del esternón, de los pulmones y el derrame del intestino habían sido por golpes. Todas esas lesiones fueron por golpes. Así que la Cruz Roja les pidió que pusieran una denuncia. Pero en ese momento lo más urgente era trasladar a Leonor a un hospital. Así que lo hicieron. Solo que al trasladarla, Leonor murió. Leonor perdió la vida por 60 segundos. Los 60 segundos más largos y angustiantes para el padre de ella. Afortunadamente, los paramédicos pudieron recuperarla. Como la Cruz Roja estaba muy cerca, tuvieron que regresar con ella para que la estabilizaran y así volver a intentar el traslado, esperando que ahora sí pudiera llegar hasta el hospital. Afortunadamente así fue. Leonor fue trasladada a un hospital en donde le hicieron los exámenes que necesitaba, donde le salvaron la vida. Le hicieron 13 cirugías y la dieron de alta. La dieron de alta porque ya no podían hacer más por ella. Leonor está en cama. Ella no puede moverse. Todo lo sucedido esa noche le cambió la vida. Ella era una chica muy activa. Todos los días dedicaba horas al gimnasio haciendo ejercicio. De hecho, en un gimnasio fue como conoció a Carlos. Él también dedica horas al gimnasio, solo que a él no le cambió la vida como a Leonor. Pero a quien sí le cambió la vida completamente fue a Leonor. Cuando salió del hospital, no se podía mover de la cama. De hecho, no puede moverse de la cama todavía. No podía ni hablar. Dice su papá que parecía estar en estado vegetal. Pero se la entregaron porque ya no había nada más que pudieran hacer por ella, médicamente hablando. Está viva, pero aún no puede moverse. Empezó a hablar, pero muy bajito, apenas si se le escucha. Pero cuando empezó a hablar, su papá le preguntó, ¿qué te hicieron? Ella solo repetía, fue Carlos, fue Carlos, fue Carlos. Su papá le preguntó, ¿cómo sucedieron las cosas? ¿Qué te hizo? Y ella respondió muy bajito, me violó, me golpeó hasta que se cansó, me subió, pedí auxilio por la ventana y me empujó. Esas son las declaraciones que el padre de Leonor dio en una entrevista a Sin embargo, en donde él también asegura que a partir de ese día Carlos no ha vuelto a visitar a Leonor, ni siquiera ha preguntado por su salud, cómo estás, cómo sigue, ni se interesó en saber qué le pasó. Nada, simplemente nada. Pero esto
cambió a raíz de que el caso de Leonor se hizo viral. Y cambió, porque después de que parecía no importarle nada de lo que pasara con Leonor, da una breve entrevista al Universal para dar su versión de los hechos. En esa entrevista, él dijo que ese día acudieron a una fiesta. Al regresar a casa de Leonor, tuvieron una discusión. A causa de esta discusión, él decide dejarla en su recámara. Él sale del edificio, pero él dice que no se fue, que se quedó afuera del edificio, pues no quería irse, pues él sabía lo del percance que tuvo el hermano de ella. Se quedó afuera haciendo unas llamadas y entonces decide volver a entrar, pero ya no encontró a Leonor por ningún lado. Fue entonces cuando le habló al papá de Leonor. Él dice que solo para preguntarle por Leonor, pero Carlos dice que el papá de Leonor le dijo que encontraron a Leonor tirada en la calle y que él no entendía nada, que incluso pensó que a lo mejor ella había salido y se había caído, pero ya después dice Carlos que le entendió que Leo se había aventado por la ventana de su sala. En esa entrevista también dijo estar dispuesto a colaborar con la investigación, pero también amenazó. Dijo que él procedería legalmente contra las personas que lo han difamado por internet, pues esto le ha afectado profesional y personalmente. En esa entrevista dijo que él nunca se ha ocultado, que él seguía viviendo en el mismo lugar. Dice que no tiene nada que ocultar, solo que en agosto, un mes después de la entrevista de Carlos, el personal del Ministerio Público acudió a la casa de Carlos porque Carlos ya tenía una orden de aprehensión. Pero de alguna manera Carlos se enteró de esta orden de aprehensión una semana antes y se fue. Por eso él estaba muy tranquilo en su casa, porque él sabía qué pasaba con el caso. Cuando esto se hace viral y explota, él se enteró que iban por él y se fue. Y por supuesto no ha demandado a nadie. Ante todo esto, los familiares de Leonor piden a las autoridades que aceleren las investigaciones para localizarlo. Dicho todo esto, y por lo que se ve del caso, podríamos especular que esa noche, al regresar de la fiesta a la que acudieron Carlos y Leonor, ellos tuvieron una gran discusión. Él, al parecer, reaccionó muy mal, la agredió físicamente. Después la subió a su casa. Tal vez, esto es lo que yo pienso, tal vez pretendía calmarla, hablar con ella, convencerla de que no volvería a pasar algo así. Solo que cuando él ve que Leonor pedía ayuda por la ventana, se llenó de ira nuevamente, pensando que tenía la solución. Solo la empujó y así nadie sabría lo que pasó. Pero él no contaba con que Leonor tenía una muy buena condición, gracias al ejercicio que ella hacía diariamente. Fue por eso que pudo soportar, quedó con vida. También fue gracias a los padres de ella que actuaron rápidamente, gracias a la Cruz Roja que la estabilizó, gracias a los paramédicos que la revivieron y la trasladaron con vida hasta el hospital, y gracias a los médicos y al hospital que la atendió. Ella puede contar lo que sucedió, ella lo puede contar. Con esto era con lo que no contaba Carlos. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por el apoyo al canal con sus likes, sus suscripciones, sus comentarios. Gracias por darle a la campanita. Gracias por compartir con las personas que saben que les gustan este tipo de temas. Sin nada más que decir y de todo corazón, deseo que terminen de tener muy buen día, tarde o noche. Hasta el próximo crimen.